Era ya muy tarde. Raúl había regresado de una fiesta de la escuela y se disponía a dormir. Acostado, sin haberse quitado la ropa, pronto encontró el descanso deseado. No tardó mucho en escuchar voces a lo lejos, apenas perceptibles. Era voz de mujer, al parecer, afligida. Abrió los ojos y puso atención a cualquier ruido que se escuchara. Un quejido rompió el silencio en la oscura habitación. Era muy quedo, pero inconfundible. Una mujer se estaba quejando, cerca de la habitación de Raúl. Raúl pensó que era la televisión de otra habitación y trató de volver a dormir. Sin embargo, apenas empezaba a retomar su sueño y volvió a escuchar el lamento. ¿Quién era? ¿Qué estaba pasando afuera? ¿Por qué se lamentaba esa mujer? Esas preguntas empezaron a hacer eco en su mente, mientras seguía escuchando cada vez más cerca y claro el lamento. Fue tanta su curiosidad que decidió levantarse de la cama, y con la luz apagada se acercó a la ventana, para ver si podía localizar de dónde venía el sonido. Por más que volteaba a los lados, no veía a nadie, pero el lamento seguía. Raúl pensó que posiblemente era una mujer que necesitaba ayuda, pero también podía ser la discusión de una pareja, para lo cual ambos casos podía ser peligro interferir. Pero ante el lamento que no cesaba, decidió salir de la habitación para averiguar más. Con cautela, y tratando de no hacer ruido, abrió la puerta y salió lentamente. Una vez afuera, ya no escuchó el lamento. Volteó a todos lados y no vio a nadie. Cuando está dispuesto a entrar a su habitación, la volvió a escuchar. Ahí estaba otra vez ese lamento. Era la voz de una mujer joven llorando quedo. A lo mejor le dolía algo. Posiblemente la habían asaltado y dejado malherida. Eran muchas las ideas del porqué, los que pasaban por la cabeza de Raúl. Sin perder más el tiempo, se dejó llevar por el sonido. Llegó a la pared del estacionamiento del hotel. Del otro lado de la pared provenía el lamento de la mujer. La pared era alta y marcaba la división del área del hotel con el terreno contiguo. Tomó unas cajas de madera que estaban en el suelo y las acomodó con cuidado, y sin hacer ruido, subió a ellas y mostró su cabeza al otro lado de la barda. Había mucha vegetación y la oscuridad de la noche no ayudaba para ver si alguien estaba en ese lugar. Pensó en hablar preguntando si alguien estaba ahí, pero se detuvo inmediatamente, considerando que era arriesgado. Así que siguió tratando de reconocer alguna silueta en la oscuridad. Para ese momento ya no escuchaba el lamento de la mujer, y después de unos minutos de estar observando el lugar, volvió a escuchar la voz de la mujer llorando. Si era en ese terreno, en algún lugar estaba esa mujer escondida llorando, y se escuchaba malherida. El sonido se siguió escuchando, lo que ayudó a Raúl a detectar con la mirada de qué lugar exacto provenía. Era en el fondo del terreno, posiblemente en una de las esquinas, la parte más oscura del terreno y con mayor vegetación. Agudizó la mirada y logró ver entre las sombras y la maleza una tela blanca. Ahí estaba. Si había alguien llorando en aquel terreno baldío. Emocionado, decidió hablarle para saber qué pasaba. Apenas empezaba a pronunciar su primer palabra cuando escuchó a la mujer decir una oración. Esa frase dejó helado a Raúl, que sin hacer ruido bajó las cajas donde se había subido y se metió a su habitación. Con la luz apagada y dentro de sus cobijas, su mirada estaba fija a la puerta, y toda la noche no dejó de escuchar los lamentos de la llorona que rondaba su habitación. Este suceso se había grabado en la mente de Raúl, que nunca le había podido dar una explicación. Muchos años después, volvió a encontrarse con esta mujer. En esta ocasión, fue cuando regresaba de un viaje por carretera. Era noche y tenía que regresar a la Ciudad de México, proveniente de Cuernavaca. En la autopista había neblina y por la hora la carretera estaba sola. A lo lejos le pareció ver la figura de una mujer con una túnica blanca, postrada a las orillas de la carretera, cerca de los árboles. El escalofrío que sintió fue inmediato, y los recuerdos de aquella noche en el hotel le llegaron a la mente inmediatamente.
Era la misma tela que había visto en aquella ocasión, solo que ahora la había visto de cuerpo completo. Era una mujer delgada, con una túnica blanca, que le cubría todo el cuerpo. Tenía cabellera larga y negra, aunque era difícil saber el color del cabello por la oscuridad. Siguió conduciendo, tratando de controlar sus nervios, pero no le fue nada sencillo. El nerviosismo que tenía le creaba la sensación de que alguien estaba en el asiento trasero del auto. Sentía la mirada y percibía cómo la temperatura del lugar bajaba dramáticamente. El frío era tan alto que hasta exhalaba humo de su boca. No quería detener el vehículo y sabía que podía perder el control, puesto que podía salir del camino o chocar. Así que decidió seguir adelante, y evitando ver por el retrovisor con todas sus fuerzas. Sentía como alguien se acercaba a su nuca, y hasta podía ver de reojo las sombras propiciaban el de que alguien estuviera en el asiento de atrás. No había duda, la Llorona estaba en el asiento trasero de su auto. Después de varios minutos con estas sensaciones, de repente se terminó y volvió a sentir la temperatura estable, y el escalofrío que sentía antes había desaparecido. Convencido de que era el mismo ser, el que había visto en el hotel con el que había encontrado en la autopista, decidió hablar con un chamán. El chamán le dijo que estaba cargando un muerto y que la única forma de separarse de él era haciéndole un trabajo, el cual no era nada barato. Convencido de que estaba frente a un charlatán, salió del lugar y no volvió a intentar investigar lo que había sucedido. Años después, Raúl llevó a sus 3 hijos al bosque de Chapultepec. Ahí volvió a ver a la Llorona. Estaba cerca de un árbol, a unos 300 metros de él, viéndolo fijamente y sonriéndole. Al sentir la mirada, él volteó y la vio. Su rostro era blanco y ojos oscuros. Traía la misma túnica blanca y no parpadeaba en lo absoluto. Lo miraba sin mostrar reacción, hasta que los hijos de Raúl pasaron corriendo entre ellos. En ese momento la Llorona volteó a ver a los niños. Raúl comprendió entonces qué pasaba y se acercó rápidamente al lugar, pero ya no estaba la mujer. Tomó a sus hijos y salió del lugar. Llegando a su casa con los nervios exaltados, tomó a sus hijos y los acostó con él en la cama. No se separaría de ellos por nada, mientras pensaba qué hacer para evitar que Llorona se llevara a sus hijos. Fuera de la habitación, se empezaron a escuchar ruidos. Ya estaba ella en la casa. Se empezó a escuchar el lamento que había echado Raúl aquella vez en el hotel. La temperatura volvía a bajar extremosamente. Raúl abrazaba a sus hijos, dispuesto a todo, con tal de que no se los quitaran. Pasos y ruidos que delataban la presencia de alguien más en la casa eran intencionales, por el ser que esperaba alejar a Raúl de sus hijos. Por la hendidura de la puerta empezó a entrar humo. La casa se estaba incendiando. No había otra opción que moverse del lugar. Pero al abrir la puerta, Raúl comprendió que no había forma de salir por allí. Solo la ventana podía salvarlos de morir quemados. La ventana estaba situada en el segundo piso de la casa. No era fácil bajar para los niños, pero sí para Raúl. Había que tomar una decisión, y pronto. Al más pequeño lo tomó con su brazo izquierdo. Al siguiente en tamaño le dijo que lo tomara del brazo y no lo soltara. Y al más grande le dijo que lo abrazara al cuello. Tenía que bajar con todos al mismo tiempo, porque por la puerta, entre las lenguas del fuego, estaba ella, mirándolo y sonriéndole. Apenas empezó a salir por la ventana con sus hijos, cuando sintió unas manos frías que le jalaban al niño que le colgaba del brazo izquierdo. Entre forcejeos, perdió el equilibrio y cayó al suelo, en el césped de la casa, solo con un hijo en brazos. Raúl trató de regresar en varias ocasiones, pero el fuego no le permitió volver, y sus vecinos no le dejaron hacerlo. Los bomberos, que apagaron en minutos después el fuego, dijeron no haber encontrado a los 2 niños. Raúl creyó poder convivir con las apariciones de espectros en su vida. Lo que nunca imaginó es que la manifestación espectral lo estaba estudiando, para que con engaños lo pudiera llevar a la zona siniestra.